La senda de los ecos olvidados. Rodeado de montañas que se elevaban como gigantes dormidos, existía un sendero que nadie había recorrido por completo. Se llamaba la senda de los ecos olvidados, y era conocido solo por los pocos que se aventuraban a buscar algo más que respuestas. A lo largo de ese sendero, los viajeros se enfrentaban no solo a la naturaleza salvaje, sino también a algo mucho más profundo. El eco de sus propios pensamientos, sus deseos no cumplidos, sus recuerdos perdidos. Uno de esos viajeros era Alma, una joven de espíritu inquieto y mirada curiosa. A pesar de su juventud, sentía que había vivido mucho más de lo que sus años indicaban. Su vida había sido un constante vaivén entre la seguridad de la rutina y el deseo de hallar algo que le diera sentido a su existencia. En el pueblo donde vivía, la gente le hablaba a menudo de la senda, como si fuera un mito o una leyenda. Nadie realmente conocía su final, pero todos sabían que quien lograra recorrerla, llegaría a un destino que cambiaría su vida para siempre. Una tarde, Alma decidió que no podría seguir viviendo sin saber lo que había al final del sendero. Ya había escuchado historias de aquellos que se adentraban en él y regresaban transformados, pero no en el sentido tradicional de la palabra. No regresaban más sabios, ni más felices, ni más tranquilos. Solo regresaban diferentes, como si el sendero hubiese extraído algo profundo de ellos, algo que no podían identificar con palabras. A pesar de las advertencias de los ancianos del pueblo, Alma partió sola, confiada en su decisión. Sabía que no podía esperar a que la vida se le revelara por sí misma. En su corazón sentía que el camino, aunque incierto, le ofrecería las respuestas que tanto anhelaba. El primer día, la senda no parecía tan difícil de recorrer. Las primeras horas estuvieron marcadas por el canto lejano de un arroyo y el crujir de las hojas secas bajo sus pies. Alma caminaba tranquila, observando cómo las sombras de los árboles se alargaban con el paso del tiempo. Sin embargo, a medida que avanzaba, algo en el aire comenzaba a cambiar. Las sombras no eran solo oscuridad, sino algo más. Algo que se movía de una manera que no se podía explicar. Alma sintió una ligera presión en el pecho, como si el sendero estuviera comenzando a desafiarla. Fue al caer la noche cuando los ecos comenzaron a escucharse. Al principio, pensó que eran solo suposiciones, sonidos de la naturaleza que se confundían en su mente fatigada. Pero a medida que los minutos pasaban, los ecos se hicieron más claros, más definidos. No eran solo ruidos, sino palabras. Palabras que se repetían una y otra vez, como si el mismo sendero estuviera hablando con ella. Alma, ¿por qué has venido?, susurraban las voces. La joven se detuvo en seco. Los ecos parecían provenir de todas partes, pero no podía ver a nadie. Era como si el aire mismo estuviera cargado de presencias invisibles. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no retrocedió. Sabía que estaba más cerca que nunca de algo importante. A medida que avanzaba más profundamente en el sendero, las voces se hicieron más nítidas y específicas. ¿Qué buscas aquí, Alma?, preguntaban. ¿Qué esperas encontrar? Las palabras eran suaves, pero al mismo tiempo, contenían un peso que le resultaba difícil de soportar. Sin embargo, Alma decidió que no debía rendirse. Recordaba las historias que le habían contado en su pueblo sobre quienes intentaron el camino y se dieron por vencidos. Ellos habían vuelto. Sí, pero con la mirada vacía, como si hubieran sido arrancados de su propia esencia. Alma continuó caminando, y con cada paso, los ecos parecían tornarse más intensos, más penetrantes. Fue entonces cuando alcanzó una bifurcación en el camino. Un sendero se desviaba hacia la izquierda, más oscuro y envuelto en un silencio denso. El otro, a la derecha,
se adentraba en un claro, donde las hojas de los árboles reflejaban una luz tenue que venía de ninguna parte. Alma. Sin dudarlo, se dirigió hacia la derecha. Sentía que la luz era la respuesta, que si seguía ese camino, llegaría al final. Lo que encontró al final de ese sendero fue algo que no esperaba. En medio del claro, una gran piedra yacía en el suelo, cubriendo una pequeña abertura en la tierra. Alma se acercó y, con esfuerzo, logró mover la piedra. Cuando lo hizo, un viento cálido salió de la abertura, envolviéndola. Decidió agacharse para ver más de cerca. Lo que encontró fue un pequeño cuaderno, envejecido por el tiempo, con una cubierta de cuero que parecía haber sido cuidada con esmero. Con las manos temblorosas, Alma abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de palabras, pero no de historias ajenas, sino de sus propios pensamientos. Eran fragmentos de su vida, recuerdos que había olvidado por completo, recuerdos de su infancia, de su madre, de las veces que se había sentido perdida, de los momentos que había pasado con aquellos a quienes amaba. Cada palabra escrita en el cuaderno era un eco de su propia alma, una versión de ella misma que había sido olvidada a lo largo de los años. En ese momento, Alma comprendió que la senda no la había llevado a un destino exterior, sino a su interior. El cuaderno contenía todas las respuestas que había estado buscando, no porque fueran respuestas universales, sino porque eran respuestas a las preguntas que solo ella podía hacerse. El sendero de los ecos olvidados no era un lugar para encontrar lo que no se sabía, sino un lugar para recordar lo que ya se sabía, lo que estaba enterrado en lo más profundo de su ser. Alma regresó al pueblo con el cuaderno en las manos, pero ya no era la misma. La senda le había enseñado a escuchar las voces que llevaba dentro, a comprender sus propios deseos y miedos. Había entendido que las respuestas no siempre vienen de afuera, sino que residen en el corazón de cada uno. Sabía que, aunque el camino había sido largo y difícil, no era el final, sino el comienzo de una nueva comprensión de sí misma. Y así, Alma continuó viviendo, pero con una paz interna que nunca antes había conocido. El sendero ya no la llamaba, porque ahora sabía que el verdadero viaje era hacia adentro, hacia el eco olvidado de su alma. El jardín de los susurros. En una región olvidada por la memoria de los hombres, donde las estaciones se fundían unas con otras y los días parecían alargarse sin fin, existía un jardín que pocos conocían, y menos aún habían visitado. Este jardín no era como los demás, no solo crecía de la tierra, sino que también crecía de los pensamientos, de los sueños y de las palabras no dichas. Cuenta la leyenda que el jardín fue plantado por una anciana que se decía había vivido durante más de 100 años, y que había recorrido todos los rincones del mundo en busca de secretos perdidos. Ella no era una maga ni una hechicera, sino una simple mujer con un don peculiar. Podía escuchar los susurros del viento y los murmullos de la tierra. Fue ella quien, en su juventud, decidió crear un lugar donde todo lo no dicho pudiera florecer. Un lugar donde los pensamientos y las emociones pudieran transformarse en algo tangible. El jardín estaba compuesto por miles de plantas y flores que no existían en ningún otro lugar. Sus colores no seguían las reglas de la naturaleza. Algunas flores eran de un rojo tan intenso que parecían arder, mientras que otras tenían un azul profundo como el océano en sus días más tranquilos. Los árboles eran altos y frondosos, pero sus hojas, en lugar de moverse con el viento, susurraban en un idioma que solo algunos podían comprender. Era un lugar extraño, pero hermoso. Nadie que lo visitaba podía recordar cómo había llegado allí, como si el jardín hubiera aparecido ante ellos en un sueño lejano. Y sin embargo, una vez que alguien entraba, no podía dejarlo. Había algo en el aire que les mantenía allí, algo que les susurraba al oído, como si el jardín estuviera compartiendo sus secretos más íntimos con ellos. Una tarde, un joven llamado Marcos, conocido en su aldea por su curiosidad insaciable,
decidió seguir el rastro de un extraño aroma que había sentido en el viento. Este aroma lo condujo a través de campos y bosques hasta llegar a la entrada del jardín. Nadie le había hablado nunca de ese lugar, y sin embargo sentía que ya lo conocía. Era como si algo dentro de él le hubiera guiado hasta allí. El primer paso que dio al cruzar el umbral fue como entrar en otro mundo. El aire era más denso, pero a la vez más ligero, como si las palabras no pronunciadas flotaran a su alrededor. El suelo bajo sus pies no era tierra común, sino una mezcla de musgo suave y flores caídas que nunca se marchitaban. Los árboles, con sus hojas susurrantes, parecían seguirle con la mirada, como si los conociera desde siempre. Marcos se adentró en el jardín sin saber qué buscaba. Se sintió extraño, como si el lugar mismo le estuviera esperando. Caminó entre las plantas, admirando sus colores y formas, pero algo le decía que no debía quedarse allí mucho tiempo. Un sentimiento de urgencia se apoderó de él, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Decidió seguir el sendero que se extendía ante él, guiado por el murmullo de las hojas y el viento. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que las plantas del jardín no solo eran bellas, sino que parecían estar vivas de una manera diferente. Había flores que se movían ligeramente, como si se inclinaran hacia él al acercarse, y otras que liberaban un perfume dulce y embriagador cada vez que las tocaba. Pero lo más extraño de todo eran los ecos que se escuchaban a lo lejos. No eran ruidos, sino voces. Susurros suaves, como si alguien le hablara en susurros desde lejos, invitándole a escuchar. Decidió seguir esos susurros, que parecían venir de un rincón más profundo del jardín. A medida que se acercaba, las voces se volvían más claras, pero seguían siendo incomprensibles. Era como si hablaran en un idioma que solo él podría entender si lograba abrir una puerta en su mente. No comprendía las palabras, pero algo en su interior le decía que debía seguir adelante. De pronto, llegó a una pequeña claro donde en el centro crecía un árbol inmenso. Su tronco era tan ancho que Marcos no podía abarcarlo con los brazos, y sus ramas se extendían hasta perderse en el cielo. Al pie del árbol había una pequeña fuente de agua cristalina que reflejaba la luz de la luna, aunque el sol aún no se había puesto. Y allí, a la orilla del agua, vio a una mujer. Su figura era etérea, como si no perteneciera completamente al mundo de los vivos, pero al mismo tiempo tenía una presencia tan fuerte que no podía ignorarla. La mujer no lo miró directamente, pero Marcos sintió su mirada en su interior. Era como si la mujer pudiera ver todo lo que había en su corazón, cada uno de sus miedos, sus deseos no expresados y sus secretos más profundos. No dijo una palabra, pero el susurro del viento parecía traducir sus pensamientos. Has llegado a la parte más profunda del jardín. Aquí, los ecos olvidados encuentran su lugar. Marcos se acercó cautelosamente, sintiendo una mezcla de temor y fascinación. La mujer le sonrió, y en ese momento, una sensación de paz lo invadió. Todo parecía encajar en su lugar. La mujer levantó su mano y señaló la fuente. Bebe de esta agua, no por lo que pueda ofrecerte, sino por lo que has venido a descubrir. Marcos, sin pensarlo, se agachó y bebió del agua. En cuanto lo hizo, una ola de recuerdos olvidados y sentimientos reprimidos lo invadió. Las voces, los susurros, todo cobraba sentido. No era el jardín lo que le hablaba, era su propio ser. El jardín era un reflejo de sus pensamientos no expresados, de sus deseos callados, de todo lo que había guardado en su interior sin atreverse a liberarlo. Al beber de la fuente, Marcos entendió que no se trataba de encontrar respuestas afuera, sino dentro de sí mismo. El jardín no era solo un lugar de belleza, sino un espejo de su alma, donde los ecos olvidados de su corazón cobraban vida. Y al igual que las flores que nunca se marchitaban,
esos ecos permanecerían en él para siempre, acompañándolo a donde fuera. La mujer lo miró una vez más, esta vez con una expresión de comprensión y compasión. «Has descubierto lo que viniste a buscar», dijo suavemente. «Ahora puedes regresar. Pero recuerda siempre lo que has aprendido aquí». Con esas palabras, la figura de la mujer comenzó a desvanecerse, como si nunca hubiera estado allí. El árbol, la fuente, el jardín, todo se desvaneció, y Marco se encontró de nuevo en el sendero, con la luz del sol acariciando su rostro. Regresó a su hogar, pero ya no era el mismo joven que había partido. Había aprendido que el jardín de los susurros no solo existía en ese lugar apartado, sino en su interior, y cada vez que se sentía perdido o incierto, cerraba los ojos y recordaba el eco de las palabras de la mujer, sabiendo que siempre habría un jardín al que podría regresar, no importa lo lejos que estuviera. El último viaje de Noé. Noé vivía en un lugar apartado, entre colinas que no sabían de mapas ni de nombres. Su casa, una construcción antigua de piedra, se erguía en la cima de una colina solitaria, desde donde se podía ver el horizonte que parecía extenderse sin fin. Cada mañana, antes de que el sol se asomara, se levantaba y recorría los mismos senderos que siempre había recorrido. Aquellos senderos empedrados y cubiertos de musgo lo conectaban con los recuerdos de su vida, con las decisiones que había tomado y los momentos que ya se habían esfumado. Noé ya no esperaba que las cosas cambiaran, pero aún así sentía que algo estaba a punto de ocurrir. Los días de Noé transcurrían lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Era un hombre que había aprendido a aceptar el ritmo pausado de su vida. Pero a veces, el pensamiento de que el mundo había seguido avanzando sin él lo inquietaba. ¿Qué era lo que había dejado atrás? ¿Qué quedaba por hacer en un mundo que ya no necesitaba de su presencia? Aquella mañana, mientras caminaba por su jardín, notó algo diferente en el aire. No era el aroma de las flores ni la brisa suave de la mañana. Era como si el viento le estuviera susurrando algo que no podía entender. Esa noche, Noé se despertó con la sensación de que algo había cambiado. En la oscuridad de su habitación, escuchó un sonido extraño, como si algo se moviera fuera de su casa. Se levantó intranquilo y fue hasta la ventana. Allí, en la penumbra, vio una figura, una sombra, que caminaba con paso lento y decidido hacia la colina donde se encontraba su casa. No era una figura humana, pero tampoco era completamente ajena al mundo que él conocía. La sombra parecía estar formada por fragmentos de luz y oscuridad, como si fuera la manifestación de algo que existía entre los pliegues del tiempo. Noé sintió una extraña mezcla de miedo y curiosidad. Salió al exterior y, con cautela, comenzó a descender la colina. A medida que se acercaba, la figura se fue aclarando. Era un hombre, aunque de rostro indefinido, cubierto por una capa que brillaba con una luz tenue, como si estuviera hecho de estrellas apagadas. Noé, sin embargo, no dudó. Sabía que aquel ser, sea quien fuera, tenía algo importante que decirle. «¿Quién eres?», preguntó Noé, su voz quebrada por la incertidumbre. La figura lo miró, pero sus ojos no reflejaban luz alguna. Era como si estuvieran vacíos, pero al mismo tiempo llenos de secretos. La figura levantó una mano y, sin decir palabra, señaló el horizonte. «El tiempo ha llegado», dijo finalmente la figura, con una voz suave pero profunda. Noé no comprendió de él todo lo que le decía, pero algo en su interior le indicó que debía seguir. No sabía qué lo guiaba, pero decidió seguir a aquella figura hacia la oscuridad. La sombra se movía con agilidad, como si conociera el terreno mejor que Noé. A cada paso, el ambiente se volvía más pesado, como si el aire estuviera cargado de historia y de momentos no vividos. Después de lo que parecieron horas, llegaron a un antiguo sendero que serpenteaba a través de un espeso bosque.
Noé nunca había recorrido este camino. El sendero estaba cubierto por una capa de hojas secas y ramas caídas, como si nadie lo hubiera pisado en mucho tiempo. Pero el extraño ser no se detuvo. Siguió avanzando sin mirar atrás, como si estuviera seguro de su destino. Finalmente, llegaron a un claro en el centro del bosque. En el centro del claro había un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo. En su interior, un fuego crepitaba, aunque no emanaba calor. Era un fuego extraño, que parecía más una ilusión que una llama real. La figura se detuvo frente al círculo de piedras y por fin habló. Este es el lugar donde todo comienza y donde todo termina. El último viaje está por delante. Debes elegir si seguir o regresar. Noé se quedó en silencio, mirando las llamas que danzaban en el aire. No sabía qué hacer. Sabía que algo había cambiado en él. Algo que ya no podría deshacer. Pero a la vez, la incertidumbre le hacía dudar. No sabía qué le esperaba al otro lado de ese fuego, ni si debía atravesarlo. Sin embargo, en su corazón, sentía una certeza extraña, como si el tiempo que había pasado hasta ese momento fuera solo una preparación para lo que estaba a punto de suceder. ¿Qué debo hacer?, preguntó, con la voz llena de dudas. La figura levantó la mano y, con un gesto suave, invitó a Noé a acercarse. «El viaje es solo tuyo», respondió la figura. «No hay respuestas fuera de ti. Solo el camino que elijas seguir. Si cruzas este fuego, dejarás atrás lo conocido, pero si no lo haces, te quedarás con los recuerdos de lo que no viviste». Noé miró el fuego, contemplando su danza caótica. Algo en su interior le decía que debía cruzarlo, que el viaje formaba parte de su destino. Dejó escapar un suspiro profundo y, con paso firme, se adentró en el círculo de piedras. La figura no dijo nada más, pero parecía estar esperando algo que solo Noé podía comprender. Al cruzar el fuego, Noé sintió una sensación extraña, como si su cuerpo se desvaneciera en el aire. Fue un momento fugaz, un parpadeo que pareció estirarse durante horas. Y cuando abrió los ojos, se encontró en un lugar que no reconocía. Era un paisaje vasto, donde el cielo era de un color indescriptible, ni azul ni gris, pero lleno de matices que desbordaban las fronteras de lo posible. El suelo estaba cubierto por una niebla suave, como si todo estuviera suspendido en el tiempo. A lo lejos, vio una figura que caminaba hacia él. No era la misma figura que había encontrado antes, pero algo en ella le resultaba familiar. Cuando la figura se acercó, Noé reconoció el rostro. Era él mismo, pero más joven, con la mirada llena de sueños y esperanzas que él mismo había olvidado. ¿Es esto el final?, preguntó Noé. La figura de su juventud lo miró, y su rostro se iluminó con una sonrisa triste. «No es el final, Noé», dijo. «Es solo un comienzo. El último viaje no se trata de a dónde vas, sino de lo que dejas atrás. Este es el lugar donde todo lo que has sido y lo que has vivido se encuentra. Solo aquí puedes entender lo que significa vivir». Noé no necesitaba más palabras. La comprensión llegó en un suspiro. Dio un paso hacia su joven yo, y cuando sus manos se encontraron, una luz brillante los envolvió. El viaje no era un destino, sino un proceso continuo. Y al final, Noé entendió que, aunque había llegado al final de su camino físico, había iniciado un nuevo viaje. Uno que jamás terminaría. En su interior, sabía que su alma seguiría viajando, aprendiendo, creciendo, y que el último viaje nunca sería el último. El último refugio. Había algo especial en aquel pueblo. No se trataba de su paisaje ni de su arquitectura, que, por lo demás, era común. Tampoco de su clima,
siempre tan cambiante que parecía tener vida propia. Lo que hacía único a aquel lugar era la sensación constante de que, al cruzar sus límites, las reglas del tiempo se torcían, se estiraban y se desdibujaban como las sombras al final de la tarde. Nadie en el pueblo hablaba de eso, pero todos lo sabían. Aquellos que llegaban buscando algo y se quedaban, sin saber exactamente qué, nunca querían marcharse. Nadie los obligaba. Pero el pueblo tenía una forma de envolverlos, de darles lo que necesitaban sin que pidieran nada a cambio. Un día, llegó una joven llamada Lucía. Era una mujer de unos 25 años, con los ojos llenos de preguntas y el alma marcada por la incertidumbre. Había viajado mucho. Había conocido otras ciudades, otros países, pero nunca había encontrado lo que buscaba. No sabía qué era. Solo sentía que algo le faltaba. Decidió que el pueblo podría ser el lugar donde encontraría paz, aunque no estaba segura de por qué pensaba eso. Desde su llegada, Lucía sintió una extraña calma. La gente era amable, pero no empalagosa. Cada uno tenía su vida, su rutina, pero todos parecían estar conectados por algo invisible, como si cada alma compartiera un espacio común sin necesidad de hablar. Era un pueblo de personas solitarias, pero que, al mismo tiempo, no lo eran. Vivían cerca, pero con una distancia que nunca se quebraba. Lucía alquiló una pequeña casa en las afueras, cerca del borde del bosque, donde los árboles se alzaban como guardianes de secretos olvidados. No era el tipo de lugar que llamaría la atención en una ciudad moderna, pero a ella le pareció perfecto. Era sencilla, sin adornos, con ventanas que miraban al bosque y un pequeño jardín lleno de flores silvestres. Pasaron los días y Lucía comenzó a familiarizarse con el lugar. Cada mañana, después de un desayuno simple, caminaba por las calles empedradas del pueblo, saludando a quienes encontraba. Nadie parecía tener prisa, y los sonidos de la vida diaria se mezclaban con la tranquilidad que se respiraba en el aire. Una tarde, después de varias semanas en el pueblo, Lucía decidió ir al centro para comprar algo que necesitaba. Mientras recorría la plaza, se cruzó con una anciana que vendía flores en una pequeña mesa de madera. La mujer la miró y, sin decir palabra, le ofreció una flor blanca, suave y delicada, como una nube que había caído del cielo. «Tómala», dijo la anciana con voz serena. «Te servirá para lo que necesitas». Lucía dudó por un momento, pero algo en la mirada de la mujer la hizo aceptar la flor. No entendía qué quería decir con «te servirá para lo que necesitas», pero la tomó de todos modos, agradecida por el gesto. Esa noche, Lucía se sentó junto a la ventana de su casa, sosteniendo la flor en sus manos. Al principio, la flor parecía frágil, casi irreal. Pero conforme pasaban las horas, Lucía notó que la flor comenzaba a brillar suavemente, como si tuviera una luz propia. No podía dejar de mirarla, y una sensación extraña comenzó a apoderarse de ella, como si estuviera conectada con algo más grande. Algo que siempre había estado presente, pero que nunca había notado. Esa misma noche, Lucía soñó con un lugar oscuro, donde no había tierra ni cielo, solo un vacío interminable. En ese vacío, vio una figura. Era una mujer vestida con un manto oscuro que se desvanecía en la negrura. La mujer le habló, pero sus palabras eran como susurros que se deslizaban a través del viento. El refugio está dentro de ti. Lo que buscas no está en el exterior, sino en lo que has dejado atrás. Has olvidado lo que eras. Lucía despertó sudorosa, con el corazón acelerado. No entendía el significado del sueño, pero algo en su interior le decía que debía buscar esa respuesta, aunque no sabía cómo. La flor que había tomado de la anciana seguía brillando suavemente en la mesa junto a su cama. No podía dejar de pensar en el sueño. El refugio. ¿Qué era ese refugio? ¿Qué había dejado atrás? Sentía una urgencia por saber, pero al mismo tiempo, un miedo indescriptible a enfrentarse a lo que estaba por venir.
Al día siguiente, volvió a encontrarse con la anciana. Esta vez, la mujer la observó con una mirada profunda, como si hubiera estado esperando ese encuentro. Lucía, sin pensarlo, le preguntó sobre el sueño que había tenido. «¿Te has encontrado con el refugio, verdad?», preguntó la anciana sin sorprenderse. Lucía asintió sin saber qué más decir. «Lo que ves no es más que una sombra de lo que realmente es», continuó la anciana. «El refugio está en lo que has olvidado, en lo que te has dejado atrás. Tú misma lo sabes aunque no lo recuerdes, pero el tiempo viene y todo lo que has perdido volverá a ti». Lucía sintió una mezcla de emociones. Estaba confundida, pero al mismo tiempo, había algo reconfortante en las palabras de la anciana. Era como si toda su vida hubiera sido un rompecabezas que finalmente comenzaba a encajar. Días después, Lucía comenzó a tener más sueños, cada vez más intensos. En cada uno de ellos, la figura de la mujer aparecía, siempre hablándole de un refugio, de un lugar en su interior que debía encontrar. A medida que avanzaba en sus sueños, Lucía comenzó a recordar cosas olvidadas. Su niñez, sus pasiones, sus miedos, las decisiones que la habían llevado hasta ese punto. Todo lo que había dejado atrás, todo lo que había enterrado, comenzaba a surgir a la superficie. Fue en una de esas noches, mientras dormía profundamente, cuando algo cambió. Lucía se despertó con una sensación de paz que no había experimentado nunca antes. Había encontrado lo que buscaba. No era un lugar físico, ni un objeto, sino una comprensión interna, una aceptación profunda de lo que era y de lo que era y de lo que había vivido. Al amanecer, salió al jardín de su casa y miró el horizonte. Los primeros rayos del sol iluminaban las montañas lejanas, bañando todo con una luz cálida y suave. Lucía sonrió, por fin comprendiendo que el refugio no era un lugar al que llegar, sino un estado de ser. Sabía que el pueblo había sido solo el comienzo de su viaje, un lugar donde había encontrado las piezas perdidas de sí misma. Y, aunque el futuro era incierto, ya no le temía. Había aprendido a aceptar lo que había sido y lo que sería. Lucía caminó hacia el centro del pueblo, donde la anciana la esperaba con una sonrisa tranquila. Sin necesidad de palabras, ambas se entendieron. El viaje de Lucía había llegado a su fin, pero un nuevo ciclo comenzaba, uno que era solo suyo. Y así, con el corazón lleno de paz y la mente clara, Lucía dejó atrás el pueblo, sabiendo que siempre llevaría consigo ese refugio interior, al que siempre podría regresar cuando lo necesitara. El guardián del último día. En un rincón apartado de un mundo sin nombre, existía un lugar que no figuraba en los mapas. No era un país ni una región, sino más bien un recoveco en el tiempo, donde los días no eran exactamente lo que parecían. Era un espacio intermedio entre el amanecer y el anochecer, entre la vida y la muerte, donde solo unos pocos se aventuraban a entrar. Los habitantes de este lugar, si es que se les podía llamar así, eran seres etéreos. Ni completamente humanos ni completamente inmateriales. Vivían en una calma perpetua, alejados de los destinos inevitables que acechaban fuera de su refugio. En el centro de este extraño territorio se encontraba un hombre, conocido por todos como el guardián del último día. El guardián no tenía un nombre, porque en su existencia no era necesario. No nacía ni moría, sino que simplemente era. Pasaba sus días observando la quietud del mundo que lo rodeaba, cuidando de que nada interfiriera con el equilibrio frágil de ese espacio temporal. Cada mañana, al abrir los ojos, veía el mismo horizonte vacío, pero a la vez, una y otra vez, algo en él parecía haber cambiado, aunque nunca con claridad. A menudo, el guardián se preguntaba por qué existía en ese lugar, por qué nadie lo había acompañado, o si, en realidad, alguna vez hubo otros. Pero sus preguntas nunca hallaban respuesta, pues todo a su alrededor parecía un eco lejano, como si el tiempo mismo fuera un murmullo.
un suspiro que solo él podía escuchar. Un día, mientras caminaba por los caminos de la eternidad, el guardián encontró algo inesperado, una figura en la distancia. Era una mujer, aparentemente perdida, que caminaba sin rumbo por las sendas polvorientas del lugar. Su presencia no era natural en ese reino, y el guardián sintió que su llegada alteraba la quietud que tanto valoraba. La mujer, al notar la presencia del guardián, se detuvo y lo miró fijamente. No parecía tener miedo, sino una extraña calma en su rostro. Sus ojos reflejaban una profundidad que no correspondía con el lugar ni el tiempo. ¿Quién eres?, preguntó el guardián, su voz resonando en el vacío que lo rodeaba. «Soy como tú», respondió ella con suavidad. «No pertenezco a este mundo, pero aquí estoy». El guardián se acercó lentamente observándola con cautela. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, aunque en su corazón ya sospechaba la respuesta. «Porque es mi momento», dijo la mujer, como si esas palabras fueran suficientes para explicar todo. «Vengo a ver el final». El guardián la miró, confundido. «¿El final de qué?». «La última oportunidad», respondió ella. «La última oportunidad de saber qué significa el fin de todo. Porque antes de que todo termine, debe haber alguien que lo sepa». «Yo soy esa persona». El guardián sintió un extraño nudo en su pecho, como si sus propios pensamientos comenzaran a desmoronarse ante la certeza de lo que ella decía. Era una sensación que jamás había experimentado. Una angustia sutil, casi imperceptible, pero profunda. «No entiendo», dijo finalmente. «Este lugar no tiene fin. No existe un comienzo ni un final. Es solo un lugar que se queda entre dos momentos. Y eso es lo que me ha traído aquí», respondió la mujer, su voz tan serena como el viento que pasaba entre los árboles. «Porque, aunque este lugar sea eterno, siempre hay algo que termina. Siempre hay un último día. Yo quiero ser la que lo vea. El último pensamiento, la última imagen». El guardián no podía dejar de mirarla. Algo en sus palabras resonaba con una verdad que nunca había considerado. Había pensado que todo en su mundo era un ciclo sin fin, que su misión era mantener la calma, la quietud. Pero ella le estaba mostrando que, incluso en lo eterno, existía un momento final. «¿Qué sucederá cuando llegue ese día?», preguntó temiendo la respuesta. «Eso lo decidirás tú», dijo la mujer, mirándolo fijamente. «Eres el guardián. Tú sabes lo que hay que hacer. Si sigues guardando este lugar, seguirás estando aquí, solo, observando, pero si eliges dejarlo ir, el fin llegará. Y con él, la paz, la verdadera paz, que solo puede existir cuando todo termina». El guardián la miró, una sensación extraña recorriendo su ser. Durante toda su existencia, había sido el protector, el que mantenía la quietud, el que nunca permitía que nada cambiara. Pero ahora, se encontraba ante una decisión que no había anticipado. Dejar ir todo lo que había conocido o permitir que el ciclo continuara. La mujer comenzó a alejarse, pero antes de desaparecer, se detuvo y se giró hacia él. «Recuerda», dijo en voz baja, «el último día no es un final, es un principio. Porque cuando algo termina, lo único que queda es lo que no se ha visto aún. La eternidad no es un castigo, es un regalo». El guardián la observó alejarse y por primera vez en su vida, no sintió la necesidad de detenerla. Algo en su interior comenzó a cambiar. El mundo que había conocido durante tanto tiempo ya no parecía tan seguro, tan inmutable. Quizás la mujer tenía razón. Quizás el fin era solo un principio. Y tal vez, solo tal vez, él había estado esperando ese último día todo el tiempo. Se quedó allí, en silencio, mirando el horizonte.
Durante mucho tiempo, no hizo nada. Solo se permitió sentir el viento, las hojas moviéndose, la tierra bajo sus pies. Y entonces, en un susurro casi imperceptible, se dio cuenta de algo. No era el fin lo que lo asustaba, sino el hecho de que, tal vez, nunca había vivido. Y así, con esa revelación, el guardián del último día decidió finalmente dejar ir su puesto, dejar que el ciclo continuara y dar paso al cambio. Al día siguiente, el jardín ya no era el mismo. Pero eso ya no le importaba al guardián. Había encontrado lo que no sabía que necesitaba: la libertad para dejar ir, para permitir que algo nuevo creciera.